El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz del único tema que podemos tratar un día antes del debate presidencial, ahora en que no se pueden difundir encuestas sobre preferencias electorales, pero vamos a basar gran parte de esta conversación en la encuesta más completa que se ha hecho en los últimos tiempos sobre la situación actual del país, que será en la cual reciba el próximo gobierno al Estado ecuatoriano. Y es nada menos que con el consultor más experimentado en los últimos tiempos en materia de comunicación política, con enormes vaivenes que significan algo invalorable, que es un enorme aprendizaje. Gustavo Ich, a punto de cumplir 60 años, es consultor político, especialista en comunicación electoral de gobierno y gestión de crisis, docente de estrategias de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Gustavo. Un honor para mí, Carlos. Igualmente, tu descripción, y perdonen el tuteo porque lo conozco 3 décadas, del país que recibe el próximo gobierno y la situación en que estamos en este momento reflejada en esta encuesta que ya les voy a detallar, de más de 120 páginas, valiosa no por el volumen, sino por la profundidad. ¿Cuál es? ¿Cómo lo describirías? Me preocupa mucho el tema de la negatividad. ¿Por qué razón? Porque en anteriores gobiernos siempre han habido porcentajes altos de la gente que piensa que el futuro va a ser peor que el presente, pero no era la mayoría. Ahora hay expresiones muy contundentes respecto a que este país no tiene salida, que no tiene salida en lo inmediato, que manifiestan que no creen en la política ni en los políticos y que no se están tratando en campaña los temas que a la gente le interesan y que esta es la peor crisis que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Sin duda van a ver esto reflejado aquí, pero yo encontré optimismo o positividad en 2 cosas. Si las cosas van a mejorar después de las elecciones, ahí hay un indicador muy significativo, y si el país va a estar mejor con el próximo gobierno, ya veremos los porcentajes, también sin ser lo positivo mayoritario, hay cerca de un 40% a favor. ¿Esto significa que hay un nivel de expectativa o de esperanza valioso? Es el factor finalización del gobierno actual. O sea, la gente abraza la esperanza de que cuando termine este gobierno, cualquiera puede ser mejor y puede hacer algo para solucionar los graves problemas que estamos enfrentando todos. Bueno, ese es el precedente del debate de mañana. ¿Ya? Con eso ustedes entenderán por qué algunos hacen lo que les van a ver hacer, dicen lo que les van a ver hacer decir y dejan de hacer otras cosas que podrían significar un gran error, un gran olvido o un gran acierto. El 20 de agosto está en juego lo último que nos queda de patria, las hilachas que nos han dejado de patria. El 20 de agosto o gana la mafia o gana la patria. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a
Telconet Latam. Eni Lubricantes. Epagen. Serviseguros. Bankers Club. Esta entrevista Veraz se transmite en exclusiva para medios digitales por La Posta, que hace pocos instantes tuvo un programa de estreno también, en Facebook y en YouTube. En los convencionales, estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Vito TVO, canal 15 o 709 en alta definición, en DirecTV, el canal es 194 de Manavisión, canal 9, señal abierta solo allá, entre ambas cableras cerca de 900,000 suscriptores en el país, y a esta hora de nuestras mediciones hay un 25% de los televisores encendidos en esas cableras, o de los encendidos en esas cableras que están ubicados en este programa, la cuarta parte. Gracias. Estimación en hogares, aquello es más complicado. A nivel nacional en radio, Caravana 750M, apenas concluye el fútbol, como habrán notado, y Di-Blue 88.9 FM. Di-Blue desde hace un año tiene frecuencias en varias provincias que les ruego verificar. En el próximo programa se lo vamos a difundir. Lo emite también Alborada 90.3 FM en Imbabura. El reprise lo hace exclusivamente el domingo a las 20 horas, Extrema en 92.5 FM para Tungurahua y Cotopaxi. Presenté los primeros criterios del invitado, reseñé brevemente su trayectoria. Ahora, me voy a detener un poco en la ficha técnica de Imacén, que produjo este estudio de opinión pública, porque es inusualmente detallado, lo cual merece su atención. Personas de 16 a 70 años de edad a nivel nacional, sin incluir Galápagos. El método de muestreo se utilizó un diseño probabilístico polietápico con selección aleatoria de puntos de muestreo, calles, edificios y viviendas por el método de Random Root. En las zonas rurales se aplicó un salto sistemático para la selección de las viviendas a encuestar. No me voy a detener en la explicación técnica de esto, porque quienes lo saben lo podrán valorar. Tamaño y características de la muestra. Lo tienen dividido por sexo, masculino y femenino. Por ejemplo, hombres 736, mujeres 764. Por edades también, de 16 a 24, 329 personas, de 25 a 34 años, en fin, ¿ya? Porcentaje que representan en la muestra, las encuestas realizadas a cada uno, el margen de error que hay, en fin. Las zonas donde la hicieron: Guayas, Manabí, Pichincha, Azuay, resto de la costa, resto de la sierra, la Amazonía. El margen de error se estima en 2.5%. Y detalla algunas de las circunscripciones. En Pichincha, donde lo hicieron: circunscripción 1, Centro-Norte, Belisario, Quevedo, Carcelenco, Chapamba, etc. Circunscripción 2, Centro-Sur, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle. Circunscripción 3, Quito Rural, Alangacía, Maguaña, Atahualpa, Calacalí. Hay más, solo enuncio el principio. Circunscripción 4, resto de Pichincha, cantones: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos. Cosa igual hacen en las circunscripciones de Guayas, que no voy a detallar. Ahora, tu primera impresión, Gustavo, fue que la negatividad aquí es preocupante. ¿Cuál dirías que es la segunda? Me faltó una cosa. Esto es del 21 al 26 de julio, por si acaso. 21 al 26 de julio. ¿Cuál diría que es el segundo aspecto relevante que encuentras aquí? La ausencia evidente de liderazgo nacional. O sea, la gente cuando responde este tipo de preguntas, porque ya sabemos que hay un rechazo hacia la política y hacia los políticos en general, pero hay una vara muy alta que es la que dejó el expresidente Correa, nos guste o no nos guste. Cuando se pregunta, el presidente mejor calificado de la historia, él tiene 51% para arriba. Sí, y aquí hay un dato... Y el siguiente que le siente es Jaime Roldós con 9%. Sí, y aquí hay un dato interesante. Por la coyuntura electoral, la imagen de Correa subió del 45.3 en abril de este año al 57.9 en julio. No sube la imagen de su candidata, sube la imagen de él. Él es el que está de candidato. Y a la vez el hecho de que no suba la imagen de su candidata significa que esta vez han fallado en hacer el endoso que les funcionó antes, o que los errores de ella y de él no les dejan romper el techo del 30%, 32%. En general, para ellos y para el resto de campañas, yo diría que hay la repetición constante
de errores que no deben ser cometidos. Muchos están anclados en criterios que no saben leer la información. Es obvio, yo tengo una encuesta en la que todo el mundo coincide que el principal problema del país, lo que más preocupa es la inseguridad. Noticia, todos lo sabemos. Luego, el desempleo. Pero no analizamos que hace menos de 2 años el desempleo era lo que más preocupaba a la gente. ¿Qué significa eso? Que hay 800,000 solicitudes de visa, según dicen en sectores que trabajan en el tema, represadas. Es decir, hay un nuevo éxodo de ecuatorianos que en principio estaban yéndose porque no había empleo y ahora se están yendo además a morir en las selvas del Darién en Panamá, porque si no se mueren ahí, los matan aquí. Así lo recogió un reportaje reciente dramático de Coavisa, de paso. Entonces Ahora, tienes un pelotón de 8 candidatos donde ninguno cumple con los parámetros que se necesitan para que la gente, el elector, el ciudadano común y corriente, lo vea como un potencial líder. Solo son candidatos. ¿Cómo es posible que ninguno... Una cosa es que no tengan la dimensión de Rafael Correa, que como tú dices, nos guste o no, en ese sentido es indiscutible su liderazgo, es una vara muy alta. Y otra cosa es que ninguno sea líder tampoco, pues. O sea, ¿no es líder Otto Sonnenholzer? No, ninguno de los que están... ¿No es líder Fernando Villavicencio, que descolló en la Comisión de Fiscalización? No. ¿No es líder Jan Topic, que ha logrado posicionarse como una salida en seguridad? ¿Tampoco? No. ¿Por qué? ¿No A es ver. líder Jaco Pérez, que con su discurso de la naturaleza y el agua está vigente 2 años después, detrás de no haber hecho nada? Son opciones. Pero cuando hablamos de un liderazgo nacional, estamos hablando de figuras cuya reputación está conformada por varios atributos. Y ninguno de los del 8 pelotón de candidatos cumple con los requisitos mínimos. Es decir, ¿Qué son? no hay un candidato ahí que pueda llamar en este momento a todo el país a unirse en función de un tema específico. Hay sí tendencias electorales que están marcadas, pero que si uno las revisa, ponen en evidencia que apenas son mínimos, es una mínima cantidad de gente la que los apoya como candidatos. Si no, Topic estaría primero en la lista de aspirantes a llegar en segundo lugar. Eso explica muchas cosas. No puedo referir encuestas, pero el por qué el pelotón de segundos sigue siendo todavía compacto, por qué la diferencia entre el segundo y el tercero, depende a quién se consulte, está dentro del margen de error técnico, es decir, 2 o 3%. Y sí, eso puede cambiar mañana con el debate. Entremos en esto. ¿Puede cambiar con el debate? Yo soy de la escuela de consultores que pensamos que sí, que ocasionalmente los debates pueden incidir en el proceso electoral y cambiar la correlación de fuerzas. Si no fuera cierto lo que yo acabo de afirmar, me habría encantado que todavía vivieran Nixon y Kennedy para que demuestren lo contrario. Para recrearlo. A la corriente de consultores que dicen, no, los debates no sirven para nada, la gente quiere que corra sangre, pero los candidatos son amigos entre ellos. Hay una línea roja en la que se ponen de acuerdo todos para no transgredir. Ya. Algunos, atácame solo hasta este punto. Acuerdo tácito. Sí, implícito. y luego no pasa. Entonces la gente al otro día dice, es un debate en el que no se trataron, no pasó nada, no se tocaron, no se hicieron daño. Correcto. Porque eso es lo que quiere la gente, que se hagan daño. Pero hacerse daño, ¿qué significa? Que digan las verdades, pues. Eso. Y las verdades son las que le preocupan a la gente. Correcto. No denigrar al otro, Exacto, lo que le une a la gente. sino evidenciar o sus carencias y errores o la potencialidad o virtudes de uno. Exactamente. ¿Y cuál es su propuesta? Porque hasta ahora las propuestas de los candidatos como parte de una campaña absolutamente mediocre es totalmente ambigua. Ahora, Gustavo, ¿cómo se explica una propuesta en un minuto? Hay ¿Se que puede? sacarle. Depende de la propuesta, puede ser 1 minuto 15, pero dime tú en un minuto qué vas a hacer con la seguridad. En estos 16 meses, ¿qué vas a hacer con la seguridad? Y ahí viene la preparación. Exacto. Ahí viene el manejo del lenguaje, el manejo gestual, el media training, el decir las 4 ideas básicas bien dichas y punto. Y repetirlas, pero Y repetirlas. supone que tiene que estar en plena coordinación con 2 cosas. Primero con la estrategia y luego con los intereses particulares del candidato. O sea, si uno se pone a analizar cómo está conformado el pelotón de candidatos que tienes ahora, solo hay uno que durante toda la vigencia de su política
ha sido persistente. Ajá. Todos, ahí tienes en el pelotón tienes a 4 empresarios que representan a grandes intereses, a un ex activista político que pasó de activista a la asamblea y luego de aliado del gobierno que está por salir. Y 2 personas que entraron y a las que toda la gente los ha calificado como chimbadores, es decir, candidatos que saben que no van a ganar, pero que la suma de sus votos puede ser importante para el que entra en segundo lugar Pregunto, para negociar. supongamos que el candidato te dice, Gustavo, ¿ataco o no? Todo depende de la estrategia. A veces en un entorno en el que los antagonismos han hartado a la ciudadanía y eso se averigua con buena investigación, con buena interpretación de las estadísticas que uno tiene, que no son solamente las encuestas, hay métodos técnicos muy avanzados para entender por qué la gente piensa lo que piensa, no cuántos Ya, piensan. otra pregunta. Ok, si ataco al que ataque, ¿con eso evidencia que va segundo, que está encima mío y más bien lo beneficio? Eso depende del nivel de cercanía que tengan en ese momento de la campaña esos 2 candidatos. ¿Qué entendemos por atacar? ¿Denigrar o evidenciar sus debilidades? Ok, Aquí correcto. lo común ha sido denigrar. Andrés, no mientas otra vez. Eso es denigrar. Porque es decir, lo que usted dice no se sostiene en los hechos. Así es. Punto. Ok. Y sin darle oportunidad de que diga que sí. Tercero, si me atacan, ¿respondo o ignoro? Yo no respondería si es que es un ataque que no tiene importancia y fortalecería mi discurso. Podría utilizar el tiempo que tengo para decirle, usted no sabe de lo que está hablando, o usted está equivocado, Cuarta. pero yo voy a seguir en lo importante. Cuarta, ¿denuncio algo nuevo del país o de los adversarios? ¿Sí o no? Si es que tengo pruebas contundentes y rápidas de entender, porque de lo contrario, en el poco tiempo que tenemos en esta campaña, cae en medio del debate y no tiene tiempo de ser desarrollado y se piensa por parte del elector que es una estratagema de los demás. Siguiente, ¿me ciño al libreto o a la estrategia que en principio hemos hecho con mi equipo o me salgo de ella si surge algo que evidentemente no lo preparamos, frente a lo cual me siento desnudo, desprotegido o bobo, bruto, inútil si no digo algo? Me salgo, pues. Las estrategias no son camisas de fuerza, tienen que ser pensadas con niveles de ductilidad. Aquí entra mucho lo que se conoce en comunicación política como la teoría del caos. No solamente somos nosotros los que estamos jugando, juegan los demás y juegan circunstancias que a veces son absolutamente imprevisibles. No opinar sobre lo que es importante, lo que puede incidir emocionalmente en el elector es perder votos. Cuarto, lo gestual lo dejamos de un lado, hablemos del atuendo que comunica mucho, porque van a estar parados, ¿con terno o sin terno para quienes suelen ser formales? Por ejemplo, Otto, Villavicencio suelen usar terno. Con terno, porque la elección anterior evidenció que estuvieron tan mal asesorados los candidatos. Había un candidato que parecía muñeco vudú, que estaba lleno de pulseras, que estaba lleno de instrumentos ahí místicos, que no era la forma de presentarse. ¿Mancuernas o no mancuernas? No es necesario, a menos que el candidato le vaya bien, le venga bien. ¿Qué daño hacen? A menos que sean escandalosas. ¿Llevo documentos de soporte o no? ¿Notas? Sí, ¿por qué no? A menos que domines de tal manera los temas de economía, de seguridad, de creación de empleo, de falta de salud. ¿Llevo celular? De migración. ¿O tengo evidentemente celular o no? No debería permitirse. ¿Uso mi iPad o mi Depende laptop? depende de las reglas. ¿El iPad o mi iPod? Sí, sí. Sí, porque a veces por celular te están mandando un mensajito pasándote la polla. Exactamente. Entonces, eso es parte de lo que el Tribunal Ok, Electoral si me decide. salgo del tema y me lo hace notar el moderador, ¿le rebato o no? Bueno, el moderador tiene que servir para algo más, para lo que han estado otros moderadores o moderadoras, con el respeto que les tengo. Muchos han querido detenerle la salida del tema y el abuso del tiempo a algunos candidatos. Les han permitido que se excedan o que no traten el tema. Ok, lo otro, si me repregunta un moderador, lo cual también les permite ahora el reglamento, por ejemplo, usted no me está contestando la pregunta, le digo, lo estoy, lo que pasa es que para usted no, pero para los ecuatorianos sí. O digo, o vuelvo al tema. ¿Cómo manejo eso? Que puede ser, porque también los moderadores esta vez con la discrecionalidad que tienen, pueden incidir enormemente. ¿Ya? Si solamente a uno le dice que usted no me está contestando, cuando a otros les pasó lo mismo, tácate. Y a la vez,
Si solamente a uno le hacen ver, se está apartando el tema, yo le pregunté de esto, que no es lo mismo, también. Aprovecho la oportunidad para explicarlo mejor. Si uno no entiende el mensaje, quiere decir que el mensaje no fue transmitido adecuadamente. Basta con que sea uno y no digamos si es que es una personalidad como el moderador. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Haces como Trump? ¿Cuestionas a la periodista o no? Sí, Sí. sí, por supuesto. El tema, si está preguntando mal, si está conduciendo la entrevista de manera sesgada, lo hago. Puede darme réditos en términos de que la gente puede estar tras pantalla diciendo, pues que ese periodista o esa periodista parece que está ubicada del lado de los contrarios. Lo hago públicamente. Ok, fascinante. Hemos comenzado con lo que pensaba terminar. Y fue porque a eso nos llevan los hallazgos de esta encuesta que vamos a entrar a desarrollar enseguida. Le preocupaba a Gustavo Ich el nivel de positivismo, negativismo que hay en el país. Destacamos a la vez el optimismo y esperanza que solo en un par de temas hay. Califica como cero líder a ninguno de los 8 contendientes y a la vez hemos indagado algo en el fenómeno Correa que indistintamente de que nos guste o no, como él lo menciona, tiene sin embargo un liderazgo preeminente que opaca a los demás, pero que no logra transmitir a sus candidatos. El 20 de agosto está en juego lo último que nos queda de patria, las hilachas que nos han dejado de patria. El 20 de agosto o gana la mafia o gana la patria. Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes. Trabaja constantemente para proteger tu inversión. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. ¿Cree usted que el Ecuador va por el camino correcto? Evidentemente la mayoría dijo que no. Ya veremos cuántos. Y más enseguida. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Serviseguros. Contigo siempre que nos necesites. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. Esta entrevista verás respecto a la situación en que recibe el país el próximo gobierno. Es posible gracias a Eni Lubricantes, Telconet Latam, Serviseguros, Vaporex, que esta vez sí traje, la vez pasada no lo traje, siempre lo uso, y Bankers Club, desde cuyo piso 33 grabamos la emisión. Ok, vamos en los siguientes 15 minutos a repasar gráficos de opinión, Evaluación de la coyuntura. ¿Ya? Preguntan, ¿cree usted que el Ecuador va por el camino correcto? De paso, cada pregunta se desagrega en profundidad. Solo me voy a referir al total. A julio 2023. No por el camino correcto. No va por el camino correcto 95%. Algo más sobre esto. ¿Ya? ¿Por qué 95%
dice que no va por el camino correcto, mientras que solo 85% desaprueba la gestión del gobierno. ¿Significa que no todo se lo achacan al gobierno? Sí, que hay un 10% de gente que no todo le achacan al gobierno, exactamente. Pero que el país va por un muy mal camino, significa que ese gran porcentaje cree que la principal responsabilidad es la del régimen. Y miren esto, aquí está lo que refería hace un rato. Yo no solo que no soy correísta, soy anticorreísta, pues no puedo negar los hechos. Preguntan cuál diría que ha sido el mejor presidente que ha tenido el Ecuador. Rafael Correa, julio del 2023, 57.9%. Jaime Roldós, 9.0%. José María Vélez Ibarra, 3.6%. Los demás, mucho menos. Aparte del liderazgo desbordante de Correa, ¿qué otra explicación puede haber para esto? El fracaso de la gestión del gobierno, el no haber cumplido sus promesas de campaña, la debacle en el manejo del sector público que se percibe en comparación con lo que ocurría en tiempos del político al que te refieres. Y la corrupción, que no ha sido del nivel que la que hubo, donde Correa no es que no ha existido, ¿no? ¿Por qué no le parece terrible a la gente? Ese dato es terrible, es una de las cosas que más me impresionó de la encuesta. La corrupción le preocupa muchísimo menos, pasa lo mismo que con el desempleo, le preocupa muchísimo menos a la ciudadanía comparándolo con el tema de la inseguridad. Y eso cambió con relación a cómo era antes. Antes nunca fue top of mind, pero estaba 2, 3. Estaba presente, claro. Ahora, ¿por qué se tiró abajo? Porque es como que el país ya entró en una lógica en la que no hay salida. Todo el mundo que tiene poder o que tiene posibilidades se corrompe de alguna manera. Es una percepción de que todo el mundo que tiene un metro de poder lo aprovecha para sacar beneficio propio. Ha ganado espacio el roben, pero hagan. No, aquí ganó espacio el hagan aunque roben. Ok. ¿Cuál diría que ha sido el presidente peor que ha tenido el Ecuador? No se van a sorprender con la respuesta. Guillermo Lazo, 50.4%, Lenín Moreno, 20.9%, Rafael Correa, 14.5%, Abdalá Bucarán, 2.2%, y siguen para abajo. Pero hay algo adicional que es lo que ya le preguntaba a Gustavo. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la República? La desaprueba exactamente 84.5%, como les dije, a julio del 2023, y él ya explicó este contraste. Ahora, algo más en esta misma línea. Tengo aquí mi ¿Aprueba o desaprueba usted la labor que realiza las Fuerzas Armadas? La aprueba 63.2%, azul. La Policía Nacional 43.4%. Solo las Fuerzas Armadas tiene 50% más de aprobación. La Fiscal 28.7%, el CNE 26.1%, la Corte Constitucional 21.8%, el Poder Judicial 16.9%. ¿Por qué la policía, que es la que se faja frente a la seguridad, tiene tan baja aprobación? No tan baja aprobación, tiene alta aprobación, tiene menos que las Fuerzas Armadas. Porque no lo hace aparentemente mejor de lo que la ciudadanía espera, porque la delincuencia está mejor preparada, actúa más rápidamente, con mejor logística, con mayor inteligencia operativa, y porque los políticos, ahora el pelotón de políticos está diciendo en campaña que va a poner mano dura y va a controlar la delincuencia, pero siempre respetando los derechos humanos. Entonces la gente pierde confianza en lo que puede hacer la policía, y porque también en la policía se han presentado casos de corrupción. Veamos algunos detalles sobre lo que es la Administración de Justicia. ¿Aprueba o desaprueba usted la labor que realiza la Corte Constitucional? La desaprobación está en 75% casi en julio, y compárenla con la desaprobación que tiene en cambio el Poder Judicial, ligeramente superior, 79.8% en julio. ¿Por qué tan baja la calificación de entes que tienen que ver con justicia, incluida la constitucional? Porque al parecer el criterio que fundamenta esto es de que aquí no se hace política, aquí hay una mafia política que resuelve los temas a su antojo. Entonces la gente no cree en la justicia y no cree en la Corte Constitucional, porque en medio de un entorno electoral tan sui generis como el que estamos atravesando, son precisamente estos dos organismos, estas dos instituciones que constantemente han tenido bajas calificaciones de credibilidad y de aprobación desde años anteriores, se refuerzan. Ahí tienen ustedes lo que dice Gustavo Ix respecto
a la opinión de la gente, entre comillas. Es decir, la tienen claro. ¿Ok? Y eso explica su nivel de decepción. Y también la situación que estamos enfrentando. Ahora, vamos a la parte más fascinante de la encuesta, que es la situación del Ecuador. ¿Cuáles diría que son los 3 principales problemas del Ecuador? Fíjense al nivel que escaló la delincuencia, 87.9%. El desempleo, 46.5%, la crisis económica, 30.2%. Hace un rato hablamos de la corrupción, está en 18.2%. De esos problemas que ha mencionado, ¿cuál considera el más importante? La delincuencia, 53%. Hablemos de usted, ¿qué es lo que más le preocupa en estos momentos? La delincuencia, 50% con relación a todos los demás. Sigue la falta de empleo, con 19.4%. ¿Ya? ¿Es razón? Es que este país se ha transformado en una narcodemocracia. No quiero dejar de anotar un factor que no hemos tocado cuando hablamos de Cuba, de Venezuela, como agentes externos de lo que pasa. Hay otro agente grave que está probado que incide, el narcotráfico, que tiene tomado buena parte del territorio nacional. Y ya vemos cómo se caen las avionetas, salen los submarinos a España y el tráfico terrestre es cotidiano. Bien. Pero ahí hay un factor de un grupo mafioso que quiere tomarse los países para hacer lo que le dé la gana con ellos. Porque el negocio del narcotráfico puede caerse cualquier rato. Por ejemplo, con la legalización del consumo y ya está. Ajá. Se les viene guardabajo, entonces tienen que estar con tráfico de órganos. Es un poco escabroso todo esto, a veces parece surrealismo mágico, pero es. ¿Lo que dijo Pancho Huerta se cumplió? Se cumplió, claro, y se advirtió a tiempo. ¿Hay salida de una democracia, Gustavo? No he visto en ningún país que llevan décadas, Colombia, que ha pasado lo mismo en México. Y acabamos de ver lo que ha pasado en Colombia. Es decir, los narcos financiaron una campaña que está en el poder. ¿Y cómo entraron? A través de los municipios. Yo advertí, y me parece que fue en tu programa, Carlos. Sí. Me parece que fue en Hablaste de eso. Que les dije, la puerta de entrada que más facilita este tipo de proceso de corrupción son los municipios. Lo dijiste cuando fuiste a Canal 1 en el 2018, cuando fuiste a ver a Su Manera ATC. Recuérdame en cuál de las dos fue. No es posible que a estas alturas la inexistencia de un sistema de monitoreo y control efectivo sobre el gasto electoral, sobre el origen del dinero utilizado en las campañas electorales y el vínculo probable entre políticos y candidatos con empresas y con mafias delincuenciales o de narcotraficantes, no exista. Pero aquí había otro tema. Están atravesando toda la institucionalidad del Estado. Así funcionan en otros lados. ¿Esto es irreversible, Gustavo? Mira, cuando hay gente que no tiene de qué vivir, cuando no hay empleo, cuando se mueren a la puerta de los hospitales y viene alguien y les ofrece una canasta de comida semanal a cambio de uno de sus hijos pequeños para que trabaje como sicario, para que trabaje como informante o para que reparta droga en las escuelas. O sea, esto es reversible quizá a largo plazo, 10 años con inversión social. Por lo menos 2 generaciones de políticos no corruptos, de políticos a los que les importa el país y no sus empresas, ¿sí? Y de nuevas generaciones que logremos interesar en la política y en la situación del país, es decir, que aprendan a amar este país más que al reggaetón. Ya, Gustavo, pero para entrar en eso que es lo importante, tenemos que resolver lo apremiante que es lo urgente. Y lo urgente es bloquear el ingreso de la droga, bloquear el músculo financiero de la operación y poder tener control de prisiones, por lo menos, o de centros de generación del delito. Sí. Eso es inescapable, es decir, a corto plazo, inteligencia y represión. Sí, no queda otra, hay que hacer más esfuerzos en eso, hay que ser más drásticos, no solamente negociar con los 10 más buscados o más importantes, como un candidato ofreció que podía hacer, y al mismo tiempo hay que endurecer las penas y los procesos hacia los políticos. Hacia los políticos. Sí, señor. Porque ¿En qué sentido? Tiene un doble sentido. Voy a referirme básicamente al primero. Tenemos una arquitectura institucional creada a propósito para que en un país donde votan apenas 13.600.000 personas aproximadamente, que tiene apenas 17 millones de habitantes, tengamos 270 posibilidades y opciones electorales. Arquitectura eso es mafioso. Arquitectura institucional. Claro. Eso se cambia con esto. Así es, tiene que cambiarse. Y esto se cambia con un artículo al cual le han parado muy poca bola,
y que da una posibilidad increíble, que es el 444, que te permite convocar a una asamblea constituyente como presidente, poniendo tú las reglas del juego. Yo iba a eso, Carlos, antes de que la del artículo, si me permite. A ver, dale. O sea, hay que preguntar y hay que hablar de temas que son importantes para ir a una constituyente, no si los gallos deben pelear o no pelear, no si los toros y esto y el otro. Hay que preguntarle a la gente si prefiere elecciones obligatorias o voluntarias. Correcto. Hay que preguntarles más que preguntarles, hay que exigir, ¿no es cierto?, una respuesta absolutamente contundente si la gente está de acuerdo con que se les sigan entregando recursos a los políticos para que hagan lo que tienen que hacer, y evidentemente que no hacen. Correcto. Hay que auditar a las organizaciones políticas con mano dura para averiguar en qué se gastan los recursos que obtienen por parte de los impuestos de los ecuatorianos, entre otras cosas. Sí, hay que limitar el exceso de movimientos políticos. Ahora tenemos como 270 que podrían participar en elecciones, porque esto lo hacen por un negocio. O sea, la política se ha convertido en un negocio. Pregunta entonces, ¿sí o no al artículo 444 que dice: la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular? Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente o presidenta de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. Y aquí viene la novedad: si la solicita la consulta el presidente según este artículo. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes. Es decir, puede decir exclusivamente quienes tengan formación legislativa mayores de 35 años, por ejemplo, o mayores de 25 años. Si ese fuera el caso, no estoy proponiendo que eso diga, pero puede direccionar la selección de asambleístas hacia gente capacitada para, no popular por. Y de asesores. Y de asesores también. Mismo. Alguien debería hacer una auditoría en la asamblea para ver cuál es el nivel de los asesores y los sueldos que tienen, si realmente cumplen con los parámetros que debería tener el asesor de una autoridad tan importante como es un legislador. Ok, la consulta, repito, deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más de uno de los votos válidos. Ahora, la pregunta es, ¿un presidente de año y medio debería entrar directamente en eso sabiendo que va a tener una asamblea opositora o no? ¿Enderece las cosas año y medio? Si me reelijo, ¿opto por esto? O sea, eso demostraría que sí, me equivoqué, dando gracias a Dios, y sí hubo un líder de carácter nacional que entendió realmente cuál es la problemática de este país y estaba dispuesto a jugársela por el país. Yo coincido con eso. Y dirán él porque nunca ha estado en el poder y yo tampoco, sino a niveles de asesoría o instancias. En las más altas, Gustavo Ich con Lenín Moreno y luego con Guadalupe Llori. En mi caso, con Sixto Durán Ballén y con Jaime Nebot, aunque no para su alcaldía, ciertamente en la campaña del 98. Cuando volvamos, proseguimos con otros aspectos fascinantes de esta encuesta. Por ejemplo, ¿cómo responde la gente a lo que ya ha respondido Gustavo Ich? ¿Considera usted que ese problema está en camino de resolverse? ¿Está empeorando? ¿Sigue igual? Averiguan sobre la delincuencia, el desempleo, la crisis económica, la corrupción, las matanzas, la mala atención en salud, la pobreza, la mala calidad de educación y otros. Ya volvemos con eso. El 20 de agosto está en juego lo último que nos queda de patria, las hilachas que nos han dejado de patria. El 20 de agosto o gana la mafia o gana la patria. Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes. Trabaja constantemente para proteger tu inversión. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. ¿Creen ustedes que los principales problemas del país están en camino de resolverse? Ya van a ver lo que responde la mayoría de esta encuesta.
Existen dolores que te dan orgullo. Hay otros que se convierten en medallas. Y muchos otros que te dan triunfos. Por eso estamos aquí, para aliviarte el dolor y dejarte disfrutar todo lo que viene después. Mentol Chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Serviseguros, contigo siempre que nos necesites. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. Esta es una entrevista sobre el país que recibe el próximo gobierno con Gustavo Ich, consultor político, especialista en comunicación electoral, de gobierno y gestión de crisis, docente de estrategias de comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar. Aquí está lo que les anticipé. Pregunta Imacén, ¿considera usted que ese problema está en camino de resolverse? ¿Está empeorando o sigue igual? La delincuencia, no 82%. El desempleo, no 85%. Lo verde es que no está en camino de resolverse. La crisis económica, no 78%. La corrupción, no 75%. Las matanzas le llaman, masacres, no 78%. La mala atención de salud, no 60%. La pobreza, no 68%. La mala calidad de la educación, no 71%. Otros 79%. Es decir, alguno en el cual alguna esperanza hay de que pueda resolverse. Sí es corrupción, 23%, y mala atención de salud, 20%. Esto es devastador. Así es, por eso inicié la entrevista, Carlos, diciendo que lo que me preocupó de entrada cuando leí esta encuesta era el nivel de negatividad que tiene la mayoría de los ciudadanos y que no aparecen en las encuestas usualmente, no se profundizan en las encuestas. Ahora, la siguiente, ¿cómo explicarla? Porque para mí ya esta es una exageración. ¿Diría usted que el Ecuador está en una de las peores crisis de su historia? ¿Está en una crisis más de las que siempre tenemos o hay problemas pero no llegan a ser una crisis? Está en una de las peores crisis de su historia, 61%. Está en una crisis más de las que siempre tenemos, 22%. Hay problemas, pero no llegan a ser una crisis, 13%. Nos responde 2%. En una de las peores crisis de su historia, 61%, 2/3 partes. Mira, tuvimos un gobierno que al menos 14 años generó bonanza para la clase media y atendió a los sectores populares. Los bancos obtuvieron las mejores ganancias durante todo ese tiempo. Han habido gobiernos donde se han producido crisis, pero no de esta magnitud. Con eso, ¿qué debería proponer un candidato mañana en el debate? Si estamos la gente siente que estamos en las peores crisis de su historia. ¿Qué debería poner? ¿Una cosa drástica, un golpe de timón? Siente que es la peor crisis, pero sí, debería ahora convocarse a nuevos cuadros, no a los que siempre se convocan. Hay gente que tiene experiencia, pero que siempre va a lo mismo. Y hay una nueva generación porque hay una nueva sociedad que parece que los políticos no conocen. Parece que los políticos viven en una burbuja. Correcto. Hay una nueva sociedad con nuevas expectativas, con nuevas sensibilidades que plantean medio ambiente, que plantean el tema de la mujer, el tema mismo de la educación, una serie de temas, identidad de género, preferencia sexual. Y que nunca son tomados en cuenta, o cuando son tomados en cuenta, son en diálogos para que salgan en la prensa oficial, que se transforma la prensa oficial desde hace algunos años en Secretaría de Comunicación de la Presidencia y deja de ser la Secretaría de Comunicación que sirva a todo el país. Y no importa nada más que salir en el Twitter o en el Facebook con el boletín de prensa oficial y la imagen del funcionario que generó la discusión. No pasa nada. En esta pregunta siguiente, la negatividad es menos grave, pero sigue estando presente. Es menos grande, tal vez. ¿Cree que el Ecuador está preparado, más o menos preparado, o no está preparado para enfrentar el fenómeno del Niño? Fíjense en el amarillo. No está preparado, 77%.
Fíjense en el verde, más o menos preparado, 15%. Y fíjense en el azul, está preparado 5%, a pesar de todo lo que se está haciendo ya. Se pueden estar haciendo muchas cosas, pero si no se ven y no se difunden, la gente que no las ve en política se dice, esas obras no existen. Entonces, una encuesta nacional, seguramente tú leíste ahí un resumen nacional, no local, no solamente Sí, nacional, no, correcto. sí es nacional. En Quito no sabemos qué se está haciendo, en Quito no lo vemos. Entonces ahí hace falta una campaña de comunicación mucho más agresiva, Correcto. mucho más contundente para que se sepa que sí, algo se está haciendo o mucho se está haciendo. Aunque supuestamente Quito o algunas regiones de la sierra sean las menos afectadas. En cuanto a la incidencia climática directa, quizás sí, pero en cuanto a la repercusión económica, no. Cierto. Exacto. ¿Usted diría que la situación económica del país es muy buena, buena, regular, mala o muy mala? Si dice regular, repreguntar, regular hacia buena o regular hacia mala. Miren, sumen regular hacia mala 15%, mala 49%, muy mala 22%. Esto da casi 85% o más. Impresionante. ¿Por qué mala tanto la situación económica con todos los indicadores que existen? Porque habría que ver si la certeza de esos indicadores. Por ejemplo, hay un indicador que te dice que del año anterior a este ha aumentado ha disminuido el desempleo en 10%. Y la respuesta lógica ahí es, no es que ha disminuido porque hay más empleo, es porque un montón de gente se está yendo del país. Entonces, los indicadores oficiales siempre hay que contrastarlos ¿Hay con la... un éxodo, con la- en con la verdad, realidad. Gustavo? ¿No una migración creciente? ¿Llegamos a niveles de éxodo como tú lo calificaste hace un rato? Se siente en todas las familias donde tú preguntas, la gente quiere que sus hijos y sus hijas salgan de este país, pero ya, porque aquí no hay futuro, porque no ven la posibilidad de empleo, porque está metido la narcodelincuencia, porque cualquier momento si te pones un emprendimiento te vacunan, en fin, porque aquí no se ha valorado y no se ha cumplido lo que se prometió. Ahora, es curioso que cuando preguntan lo mismo, pero a nivel individual sobre la situación económica, la cosa convalece, mejora, pero sin llegar a revertirse. Usted diría que la situación económica de su familia es buena, buena, regular, mala, muy mala. Si dice regular, repreguntar regular hacia buena o regular hacia mala. Miren, regular hacia mala, 19%, mala, 38% la situación económica particular y muy mala, 9%. Es decir, 20, 38, 58, más o menos 78%. Dice que es muy mala su situación económica. Sí, porque el empleo es irregular. Este es un país que vive del comercio, ¿no es cierto? Que de los emprendimientos. Lo han dicho una serie de candidatos y presidentes en funciones. ¿Qué pasa con la clase media? La clase media tan numerosa que tenía otros trabajos que ahora los ha perdido. ¿Qué pasa con estos emprendimientos que ahora ya no son tales porque no funcionan por el miedo a la delincuencia, porque no hay protección, porque no hay reglas claras para la inversión? Ok. ¿Cree usted que el próximo año la situación económica mejorará, empeorará o seguirá igual? Aquí vienen los aspectos que le mencioné al principio a Gustavo, rescatables o positivos de la encuesta, no de la encuesta, de la actitud de la gente que recoge la encuesta. Dice, véanse en el azul, mejorará 43%, ¿ya? Versus empeorará 15%, versus seguirá igual 40%. En el país, en el cantón, baja un poco el mejorará y de su familia sube un poco el mejorará. ¿Qué demuestra eso? Siempre las diferencias entre los cantones, las posibilidades de promover iniciativas de producción y supervivencia, y que este país se caracteriza por privilegiar a la familia como lo más importante. Entonces, yo puedo vérmelas con 3 o 4 trabajos desde ser un taxista de Uber hasta vender cosas en la calle, hacer lo que sea por mi familia. Okay, tengo fe a mi familia, y la familia es el único conglomerado donde todos están de acuerdo. Qué buena explicación. En seguridad ciudadana es donde más se explora en la encuesta, pero he escogido 2 aspectos de los más reveladores. Usted se siente muy seguro, seguro, más o menos seguro, inseguro o muy seguro, y preguntan, muy seguro, seguro, más o menos seguro, inseguro, muy inseguro, no responde, en fin. Pero me importa el lugar. Cuando está en su hogar, muy seguro, 6.1%. Solo eso. ¿Ya? Seguro, 33%. Más o menos seguro, 11%. Y ven en adelante.
Inseguro, 29% en su hogar. Muy inseguro, 19% en su hogar. No responde 0.2. O sea, 50% de los encuestados se sienten inseguros en su casa. Y hay una adicional. Usted diría que la delincuencia ha aumentado, ha disminuido, sigue igual desde que empezó el actual gobierno. Ya se pueden imaginar la respuesta. Es que ha aumentado. Pero el margen es increíble, 87.6%. Eso pone en el debate de mañana al tope la inseguridad. ¿Cómo abordarlo sin populismo y con efectividad? Con una estrategia que promueva, que se oriente hacia una política de Estado y con acciones inmediatas y creíbles de aplicación de medidas en las que los candidatos dejen la ambigüedad que han manejado en sus visitas en territorio. Dejar la ambigüedad, ¿ya? Y sí, en la disciplina de un debate en un minuto, eso se puede hacer con adecuada preparación. ¿Usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito en los últimos 6 meses? El total a nivel nacional. 50% que es verde dicen no. Pero azul, sí, casi lo mismo, 49%. ¿Has sido tú víctima? Perdón, la cosa era... ¿Usted ha sido víctima de algún delito? ¿Usted o su familia? En los últimos meses, no. Ok. Con la parte final de esta entrevista volvemos en pocos instantes más, que también tiene que ver con uno de otros aspectos revertadores de esta encuesta y con lo que Gustavo Ich avisora para los próximos 7 días y las próximas 7 semanas, porque hasta ahora habrá segunda vuelta. El 20 de agosto está en juego lo último que nos queda de patria, las hilachas que nos han dejado de patria. El 20 de agosto o gana la mafia o gana la patria. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Cuando volvamos hablaremos de lo ambiental, uno de los temas que más novedosos encontró Gustavo Ich. A las 22 horas en vivo. Hoy las cárceles son los centros de operaciones de las bandas delincuenciales y de las mafias. De lunes a viernes y domingos. En el Ecuador no hay cárceles de máxima seguridad, pero tenemos delincuentes hiperpeligrosos que ponen en riesgo la vida de todos nosotros. Y preguntas que abren caminos. El Estado ecuatoriano se respeta, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas se respetan, uno no se sienta a dialogar. Ellos están presos y tienen que vivir como presos. Entrevistas que hacen historia. ¿No es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco y dejar eso para el segundo periodo? Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años, en elecciones nacionales o 2, en elecciones seccionales, al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. Bueno, en la parte ambiental sobre Imacén tengo una sola decepción y un reclamo que hacer. No hicieron la pregunta que todo el mundo se imagina que debían haber hecho, y es usted cómo votaría en la consulta sobre el Yasuní. Al momento, según las distintas mediciones, el sí va adelante por un significativo margen. Dice
¿Usted cree que el Ecuador se debe aumentar las zonas protegidas o deben reducir las zonas protegidas para que ahí se puedan realizar actividades mineras o extractivas, o se deben mantener como están? A pesar de que ha crecido en este gobierno la cantidad de zonas protegidas, la gente dice que sí en un 52.5%. Y esta la vinculo a una nueva. A usted le preocupa mucho, regular, poco o nada, el calentamiento global. Total, en celeste, fíjense, 70.1%, mucho. ¿Es ambientalista la población ecuatoriana ahora? No sé si ambientalista, pero está mucho mejor informada y mucho más consciente, porque lo estamos viviendo, de lo que está ocurriendo en términos de lo que se ha llamado el calentamiento global. El círculo mejor informado está en el rango de los 45 a los 55 años, lejos de lo que se cree que son los jóvenes ambientalistas militantes los que mejor conocen estos asuntos. Curioso. Lo otro, ¿usted se encuentra a favor o en contra de que se realicen actividades mineras en el Ecuador? A pesar de lo que la minería ha empezado a producir al país, que sigue siendo significativamente poco, ya están en contra 51%. Aquí ha habido un fenómeno, una campaña a favor y una campaña en contra, que tiene pocas vocerías creíbles, ¿sí? Y una de las voces más creíbles de la campaña, porque no es que sale esta persona de manera espontánea, sino es Walter Spurrier, que manifiesta de algún modo, junto con otras personas, que debería explotarse el petróleo del Yasuní, que sacar a la maquinaria incluso es inconveniente, etc. Pero dentro de la nueva generación que tiene estas características de sí proteger el medio ambiente, hay argumentación técnica muy sólida que contrasta de lado a lado lo que afirma el economista Spurrier, con mucho respeto a él y las demás personas. Por lo tanto, en una semana ¿no se podría revertir ese patrón? Muy difícil, muy difícil. ¿Muy difícil? Muy difícil, a menos que haya una estrategia totalmente dirigida hacia ello y numéricamente cale en una mayoría de ciudadanos, que no existe según lo que estamos mirando. Completo esto con dos cosas. ¿Cuál es el país? El nombre, sí. Carlos, el nombre de uno de estos cuadros, no está haciendo política, es un señor que ganó una beca en una universidad de Londres con un emprendimiento ambientalista. Inti Gronenberg. Entren al sitio de este señor, que es un técnico, y ahí van a encontrar 50 razones por las cuales hay que defender el Yasuní. Fenomenal. ¿Cuál es el país que está más vinculado con la realización de actividades que afectan al medio ambiente del Ecuador? Ya se imaginan cuál es, pero vamos a ver el porcentaje que lo dijeron. China, 30%. Estados Unidos, 7.1%. Perú, 3.1%. Y completo lo ambiental. ¿Usted se siente muy informado, más o menos informado, poco o nada informado sobre las condiciones del acuerdo comercial con China? El país con quien tenemos en este sentido la relación más intensa. Fíjense en el nada informado. ¿Ya? En julio, 43% nada informado. El anaranjado es poco informado, 30%. El amarillo, más o menos informado, 17%. ¿Hay un prejuicio contra China? No creo que es un prejuicio, creo que es una idea que se ha venido generando y sustentando por información que es fácilmente reportada a través de las redes sociales. Aquí mismo hemos tenido conflictos con China por contratos no cumplidos adecuadamente, ¿sí? Internacionalmente hay una imagen de que esta potencia, cuando negocia con países tan pequeños como el nuestro, es muy probable que pueda devastar a los pequeños emprendimientos en el campo agrícola, en el campo industrial, en el campo comercial, porque no podemos producir lo que este país produce en cuestión de minutos. Gustavo, concluyo con una pregunta obvia tras todo lo que hemos revisado someramente y tras tu experiencia de casi 4 décadas en la comunicación política y en la asesoría y consultoría. Con todo este bagaje de información, con toda esa experiencia acumulada en tu caso personal, en ti, ¿por qué los políticos no aprenden? ¿Por qué los políticos no cambian? ¿Por qué los políticos no entienden? Pueden haber varias razones. Hay políticos que pueden haber tenido la mejor intención de cambiar las cosas, de hacerlo, pero el círculo del cual se rodean, las asesorías eventualmente de las que se rodean,
los financiamientos que últimamente o quizás desde hace algunos años han empujado ciertas campañas condicionan el ejercicio de una política transparente y eficiente. Políticos no preparados. Desde la constituyente del 2008 abrimos las puertas para que solamente con ser mayor de edad puedas ejercer cargos de representación política sumamente importantes. Es decir, para que bachilleres decidan sobre cosas muy fundamentales que nos involucran a todos los ecuatorianos, por la corrupción, por la ambición personal. O sea, preguntémonos siempre en una elección, ¿a qué intereses representa ese candidato? Preguntémonos de eso mañana con el debate. Gracias a Gustavo por ilustrarnos sobre la realidad actual, el futuro que se viene y las pocas posibilidades que ciertamente hay de cambiarlo. Acaba de decir él dos cosas que ha mencionado a lo largo del programa. Hay una razón estructural que la denomina arquitectura institucional y hay una razón personal que es la naturaleza humana. Si ambas cosas se moderan o se controlan, porque cambiar nunca vamos a cambiar en el sentido ideal los seres humanos, las cosas pueden mejorar. A ver si de hoy a mañana algunos de los candidatos que nos ofrecen eso mejoría lo entienden. Y a ver si ustedes escogen a quien más se acerque. Otra vez estamos en el mismo dilema. No hay un candidato ideal. Quizá no hay un mejor candidato, pero ciertamente hay uno que puede detener la caída hacia el abismo para luego pensar en reflotar. Las opciones del Ecuador, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo siguen siendo el menos malo o el único bueno, no todavía el mejor. Pero no agravemos más la situación dejando de ir a votar, anulando nuestro voto o queriendo el candidato ideal. Para eso sean ustedes, pues. O creen una organización capaz de construirlo. Hasta la próxima entrevista. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Eni Lubricantes, Serviseguros, Epagen, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.